conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos en busca de la verdad. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Bien, estimados alumnos, apoderados de nuestro querido Colegio Inglés Católico de La Serena y público en general, nos encontramos en el capítulo 5 de Activando la Historia de Historia Activa, y nuevamente con un invitado especial que nos va a relatar algunos eventos, algunos procesos históricos a nivel nacional y mundial, este mes de julio, que también tiene historia, ¿verdad? Y que finalmente hoy, un 1 de julio, vamos a dar este inicio al mes que finalmente también tiene elementos claves de la historia, que a lo mejor hay algunos que no los manejamos, pero sin duda alguna hoy día vamos a tratar de abordarlos. Voy a presentar a nuestro invitado. Él es historiador, profesor de la Universidad Católica, de la USACH también, con varios artículos principalmente referidos al siglo XIX. Y de quien estoy hablando es el profesor Cristóbal García Huidobro, que nos acompaña hoy día, así que le agradecemos por estar presente en este programa. Muy buen recibimiento de la invitación, así que muy agradecido, profesor Cristóbal. Y también nos va a acompañar el profesor Sergio Cordero, el jefe de departamento de historia de nuestro colegio, para realizar algunas preguntas a nuestro invitado y también dar algunos datos, ¿verdad?, interesantes. Y como siempre, profesor Miguel Ángel Roset, profesor de filosofía de nuestro colegio, quien también nos va a acompañar con una serie de preguntas y reflexiones filosóficas frente a estos aspectos históricos. Así que, bueno, voy a dejar primero a Cristóbal para que pueda saludar a nuestros alumnos, a nuestros apoderados y al público en general. Cristóbal. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Esto debe haberse concretado antes, pero bueno, pasaron 20.000 cosas y pobre Sebastián no pudo concretar la invitación. De hecho, originalmente la idea era que yo fuese para allá, pero entre el 18 de octubre y ya, mira, hoy día saqué la cuenta, con mi señora llevamos 103 días encerrados por la pandemia, acá, en la casa. Y nada, pero por fin, bueno, no es lo mismo hacerlo por vía internet que hacerlo en persona, pero lo importante es que nos podamos juntar y nuevamente yo les quiero agradecer mucho la invitación que me hacen a la benemérita ciudad de La Serena. Muchas gracias, Cristóbal, a ti por aceptar la invitación. Y totalmente, porque finalmente el año pasado era la idea de que estuvieras con nosotros en el colegio por alguna jornada, y ya estamos realizando hace algún tiempo, pero pronto ya vamos a volver, esperemos, a la normalidad y eso llegamos a concretar esta visita a La Serena. Profesor Sergio. Sí, bueno, nuevamente gracias, Sebastián, por la invitación. También agradecerte por todo el trabajo que estás haciendo y por todos estos contactos que están generando al poder contactarnos con historiadores muy reconocidos en nuestro país. También, bueno, dar un saludo a todos nuestros padres, apoderados, alumnos del colegio y también al público en general. Y saludar nuevamente a don Miguel Ángel, ahí ya ha sido contertulio en estas lides. Miguel Ángel. Bueno, primero saludar a Cristóbal, al profesor Cristóbal, y darle las gracias por aceptar la invitación de compartir esta experiencia en nuestro canal de Historia Activa, que lo que busca ciertamente es poder encantar a los niños con la historia, que es algo súper importante para la vida de todos, ¿no? Y a través de los mismos saludar a los alumnos, a los apoderados que nos están escuchando, y que va a ser un programa genial para poder compartir y conocer antecedentes de nuestra historia, especialmente del siglo XIX, que de repente no manejamos, no conocemos, y aquí tenemos un experto que nos va a ayudar. Gracias, Miguel Ángel. Bien, sin más preámbulo, entonces, vamos derechito a algunos elementos claves de este mes de julio en la historia. Me gustaría comenzar, obviamente, en Chile, y que tiene que ver con el siglo XIX, claramente, y la voy a dejar esta pregunta para Cristóbal y, obviamente, para que también opinemos los demás. ¿Qué ocurrió un 4 de julio en Chile, estimado Cristóbal? ¿Qué procesos históricos se inician ahí? Fíjate, hoy día, conversando con el Sebastián antes, claro, el 4 de julio es
el aniversario, ¿no es cierto?, de la creación de nuestro primer Congreso Nacional, pero otras cosas han pasado un 4 de julio, ¿ya? Pero principalmente lo que recordamos es, perdón, es la fundación del Congreso Nacional, que también tiene una historia menos, a ver, menos llana, menos lisa, con mucho más recoveco que lo que usualmente se tiende a contar. ¿Por qué? Porque es lo típico, y todos los que hemos sido profesores de historia en algún momento decimos, bueno, a ver, yo no puedo pasar esto con todo el lujo que me gustaría de detalle, porque tengo que pasar más cosas, ¿ya? Y lamentablemente se tiende a repetir, por ejemplo, que todo el mundo estaba poco menos que de acuerdo con lo que se hizo en Santiago en 1810, el 18 de septiembre, y que de ahí todo corrió como agüita, ¿ya? Salvo algunos problemas, ¿no es cierto?, particularmente con la elección de diputados en Santiago, en abril del 11, que hubo una revuelta, pero que dicen, no, que esta es la reacción de los monarquistas, en fin, no fue tan así, ¿ya? A ver, les voy a contar más o menos el origen de este congreso. Ocurre que en septiembre del 10, cuando se hace la Junta, uno de los primeros pasos que toma la Junta era llamar a un congreso, ¿ya? Y fundamentalmente esto fue una especie como de acuerdo al que llegó Santiago con el resto de las ciudades de Chile. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la Junta del 10, Santiago no le preguntó absolutamente a nadie. Llegó, hizo la Junta de Gobierno y punto. Pero, como sabía que las provincias y las ciudades de Chile le podían poner problemas, lo que hacen es mandar emisarios, ¿ya? Adivinen cuál fue la única ciudad que le dijo a Santiago no, nunca no. La Serena, con Quimbo. La Serena, fue La Serena. Porque La Serena era un reducto monarquista. Y La Serena consideraba que lo que había hecho Santiago, perdonando la expresión, era correr con colores propios, arrancó con los tarros, pero no le preguntó a nadie. Entonces hubo que hacer negociaciones durísimas para que finalmente el Cabildo de La Serena le dijera, ya, bueno, ya haga su cabildo abierto y le reconocemos la Junta, ¿ya? Esta no va a ser la primera vez que La Serena se agarrará a combos con Santiago. Van a haber otras muchas más, bien entretenidas e interesantes. Pero bueno, el tema es que, zanjado este problema, vino el tema de elegir a los diputados. Hubo ciudades que las eligieron siquiera antes que Santiago, la Junta, perdón, publicase el reglamento. Entonces esas elecciones quedaron nulas y nunca se volvieron a hacer. Y finalmente, cuando ya se logró elegir a todos los diputados, entre medio, Santiago hizo un chanchullo que era muy típico de Santiago mismo. Lo que pasa es que Santiago elegía 6 diputados, que era bastante, de un total de 36, ¿ya? Pero el Cabildo de Santiago, que no quería perder predominio dentro del Congreso, y además también que estaba dominado por el grupo moderado, es decir, aquellas personas que querían mantenerse en unión con España, pero haciendo reformas, dice, no, Santiago tiene muy pocos diputados. Oh, sí. Dupliquémoslo. Y de repente, por obra y gracia del Cabildo de Santiago, que le dobló la mano a la Junta, Santiago pasó de tener 6 a 12 diputados. ¡Sorpresa! Entonces pasamos a tener un sexto a un tercio de los diputados. Y estoy pensando solamente en la ciudad de Santiago. No estoy hablando de la provincia de Santiago. Así que para todos los efectos, Santiago se llevaba como provincia la mayor cantidad de diputados y todas las demás provincias eran comparsas. Bueno, esto desde un principio causó problemas al interior del Congreso Nacional, ¿ya? Y lo otro es que además también los diputados empezaron a llegar por gotario, ¿ya? Porque no podían venir todos al mismo tiempo a Santiago, porque no tenían plata, no había medios. Piensen ustedes que en Chile no habían carreteras casi en esta época. Había un camino que se llamaba el Camino del Rey, que recorría Chile de norte a sur, y que más encima ni siquiera era un camino muy expedito, ¿ya? Particularmente hacia el sur. Y además también muchas de estas personas tenían que ir por barco, ¿ya? Por ejemplo, de La Serena a Valparaíso, y después de Valparaíso a Santiago, ¿ya? Así que era un calvario. Y más encima, piensen ustedes que a los diputados no se les pagaba un centavo por su trabajo, entonces venían simplemente con lo puesto, con lo que tenían para honrar la elección que había recaído sobre ellos y iniciar la asamblea, ¿no es cierto?, ese 4 de julio. El 4 de julio, de hecho, de 1811, se hizo un tedeum, hubo grandes discursos, ahí estuvo Camilo Enrique, Juan Martínez de Rosa,
Juan Antonio Ovalle, que hizo un discurso bien notable, porque Ovalle, que nadie lo cacha, nadie repara en el discurso de él, dijo, los representantes que se encuentran acá no solamente son los representantes de las provincias, sino que de cada una de las ciudades de esas provincias. ¿Ya? Y eso es interesante porque él está diciendo, aquí la soberanía no reside en el pueblo, así como individual, sino que la concepción era una concepción corporativa. Uno representa a un grupo, no está representando a la soberanía nacional o a la voluntad general, como lo diría, no sé, Rousseau, por ejemplo. Entonces, esos discursos fueron notables. El problema fue la gente a quien les hablaron, porque la mitad de los diputados no habían llegado todavía para la primera sesión del 4 de julio. ¿Ya? Así que fue un inicio bien discreto. ¿Ya? Pero igual el Congreso hizo varias cosas, entre ellas, por ejemplo, crear la provincia de Coquimbo. ¿Ya? Yo por ahí tengo una transcripción de un documento de 1809, donde los coquimbanos por enésima vez le pedían al gobierno del rey, por favor conviertan en una intendencia porque no queremos nada con los santiaguinos. ¿Ya? Lo afirmaba medio mundo, esa solicitud. Barros Arana habla un poco de ella en su historia general, y donde argumentaban por qué Coquimbo tenía que ser algo distinto a Santiago. Bueno, eso recién se logra con el Congreso del 11. Y hubo otras obras del Congreso, la primera creación de los cuerpos de ejército, los primeros cuerpos nacionales de ejército, el Decreto de Libre Comercio de 1811, el Reglamento Constitucional de 1811, son todas obras, ¿no?, del Congreso. Pero tuvo un fin súper amargo el Congreso, porque, bueno, lo que pasó fue que los independentistas, ¿no?, llamados patriotas, como habían perdido la elección, porque los monarquistas y los moderados tenían mayoría, tenían más de 2/3 de los diputados, como se vieron derrotados en las urnas, dijeron, bueno, ya que no podemos por las urnas, por las armas. Y esos son los dos golpes de carrera, primero el 4 de septiembre y después en noviembre, ¿no es cierto?, y que lleva finalmente al cierre del Congreso en diciembre de 1811. Esa es como la historia. Sí. Contada muy rápido. No, perfecto. Cristóbal, mira, yo quiero aprovechar, ¿no es cierto?, esta conversación para tratar de entroncar el tema que tú acabas de exponer, junto también con elementos que estoy trabajando con mis alumnos de tercero medio. ¿Ya? Nosotros estamos analizando, por ejemplo, en la última clase, el concepto de sujeto histórico. ¿Bien? Quería preguntarte, ¿cómo tú defines el sujeto histórico? Y en base a esa definición, ¿qué sujetos históricos estarían involucrados en este Congreso Nacional o en esta formación del Congreso Nacional? Un golpe bajo el cinturón, Sergio, es súper difícil. Lo que pasa es que, mira, a ver, no me quiero poner latero, pero cuando tú miráis la literatura al respecto, en teoría de la historia, ¿no? Ha cambiado mucho la concepción del sujeto histórico. El sujeto histórico, ponte tú, a ver, no sé, no es lo mismo el sujeto histórico de Barros Arana, ni de Amunátegui, ni de otros autores, que el sujeto histórico, por ejemplo, no sé, de Don Gabriel, de Don Gao, de Gabriel Salazar, o el sujeto histórico Jaime Izaguirre, o el sujeto histórico de inserte nombre de historiador, ¿me entendí? Entonces, incluso en la literatura, sacamos de Chile, o sea, afuera ocurre el mismo problema. ¿Ya? Claro, sí. Tanto han surgido muchas escuelas en torno a eso. Ahora, si tú me preguntas en definitiva, ¿cuál es el sujeto histórico? Pucha, a ver, yo tengo una visión un tanto más acotada, porque, por ejemplo, particularmente los autores de historia social, ¿no? Salazar, Pinto, en fin, Leonardo León, ¿quién más? No sé, un montón de autores más, Sergio Grech, etcétera, te dicen que en definitiva el sujeto histórico es cualquiera, y específicamente ellos se centran en lo que sería el sujeto histórico popular, que estaría designado fundamentalmente por pertenecer, y esto ya es difícil también incluso definirlo, a los estratos socioeconómicos más bajos de la población. Indudablemente, cuando vemos el sujeto histórico del siglo XIX, el sujeto histórico del siglo XIX, el aristócrata, o el burgués, o no sé, qué sé yo, o el prohombre, ¿no es cierto? Y bueno, ha ido cambiando con el tiempo. ¿Qué visión tengo yo? A ver,
Yo creo que es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil hacer historia si tú no tienes fuentes, ¿ya? Y la fuente es lo que te hace historiar al sujeto, es decir, que puede contar una historia. Ya, te doy un ejemplo. Una vez, hace hartos años atrás, yo escribí una biografía que la pensé como una biografía de difusión sobre Manuel Montt, ¿ya? Que se llama Yo Montt. Da lo mismo. Y la cuestión es que de él había mucho material, ¿ya? Y yo en el libro puse, el problema aquí es que yo estoy contando la historia de Manuel Montt, ¿ya? Pero nunca vamos a poder escuchar la historia contada por él mismo. Es el drama de todas las personas que se dedican a la historia, somos reconstructores, ¿me entendés? Y tratamos esto es como tratar de hacer un puzzle con la mitad de las piezas y sin saber cuál es la imagen que tú quieres crear. O sea, qué imagen tienes que crear. ¿Me entendés? Entonces, y ese es el drama de la historia. Si tú pudiste dejar algún vestigio, no estoy diciendo si es papel, si es un monumento, qué sé yo, pero algún vestigio que le permita al historiador conocerte, ese me parece a mí que podría ser perfectamente un sujeto histórico, ¿ya? Indudablemente, claro, hay sujetos históricos que son más relevantes que otros porque hicieron más cosas, ¿ya? Estamos hablando fundamentalmente de una perspectiva más práctica, pero no por eso el sujeto histórico, que es un, llamémoslo así, un ciudadano privado, ¿no? Que no está en los libros de historia, deja de serlo, ¿ya? Hay un connotado autor italiano, Carlo Ginzburg, que tiene un libro muy bonito que se llama El queso y los gusanos, que él reconstruye en torno a los testimonios de un señor que era un molinero, que lo sometió a juicio de la Inquisición, cuál era la cosmovisión que tenía el gallo, de la vida, de todo. No les voy a contar el libro, si no se lo han leído, se lo recomiendo a los chiquillos para que lo lean también, es entretenido, y está en PDF, tengo entendido, por ahí, en la web, por si no hay cómo comprarlo. Entonces, de algo micro, tú puedes hacer algo macro. Ahora, siempre te encontré con el problema de que el método deductivo, ¿no es cierto?, te puede llevar a conclusiones erradas, pero da lo mismo, es parte del ensayo y error de la historia. Entonces, si me preguntáis respecto al sujeto histórico, yo creo que el sujeto histórico es aquel que ha dejado algún vestigio sobre el cual podemos escribir, podemos estudiarlo. Porque si no hay vestigio, es muy difícil siquiera saber si la persona existió. O si sabemos que existió, el problema es cómo tú lo trabajas, ¿ya? Y fíjate tú, me voy a mandar una opinión. Hay un sujeto histórico que todo el mundo se llena la boca con él, pero que no dejó cosas escritas y cuyos testimonios de vida son de quinta o sexta oída. Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, una vez, una profe, Verónica Valdivia, Ortiz de Zárate, que tiene grandes libros, un día me la encontré en el Archivo Nacional. Yo era más cabro chico, en todo caso, bueno, cabro chico, no tan chico, pero ya está titulado, etc. Y me la encuentro y estaba como súper, así como con mala cara. Y digo, profe, ¿qué le pasa? En fin, no, es que estoy haciendo una investigación de Manuel Rodríguez y he llegado a un callejón sin salida. ¿Y por qué? Le dije yo, porque Manuel Rodríguez es solo una firma. Eso me dice. ¿A qué se refería? Fundamentalmente que todas las cosas de Rodríguez están con la firma de Carrera. No sabemos qué pensaba, no sabemos qué hizo realmente, todas estas historias que salían en el Gualterio Millar y todo lo demás. De ahí si son verdaderas, no lo sabemos. Pero como dice el viejo dicho italiano, si no es vero, es bien trovato. Si no es verdad, por lo menos está bien contado. Pero ahí entramos en el límite, ¿no es cierto?, de lo que es la historia con la literatura. Y no digo que no se tengan que unir, pero no hay que olvidar el norte de la historia, ¿ya? Que es el estudio del sujeto histórico a través de las fuentes y a través de los vestigios que nos dejan, ¿ya? Eso, te diría yo fundamentalmente. Sí, perfecto, gracias. Claro, y ahí entenderlo un poco también en la figura de algunos personajes del Congreso, ya que son fundamentales. Ahora, no hay que olvidar que el Congreso Nacional es una asamblea que está formada fundamentalmente por personas que pertenecen a los altos estratos de la sociedad chilena en la época, ¿ya? Mira, fíjate tú, hay personajes que son súper conocidos, como Bernardo Higgins. Bernardo Higgins fue diputado en el Congreso. Pero Higgins tenía cero fe en el Congreso, nada, ¿ya? En una carta que le escribe un amigo antes de venirse a Santiago, que estaba en Los Ángeles, creo, en esa época,
Los Ángeles, llega, le dice, mañana parto para Chile. Ya, lo primero, Concepción, o sea, Penco no es Chile. Lo primero que nos dice O'Higgins. Y en segundo lugar, dice, más abajo en la carta, dice, bueno, el Congreso, por la composición que tiene, será una nulidad absoluta. ¿Ya? Nada bueno va a salir del Congreso. Nada bueno para lo que pensaba O'Higgins. O'Higgins quería ya desde esa época la independencia, una república y cortar lazos con España. Era un convencido revolucionario. ¿Ya? Pero como los moderados habían ganado la mayor parte de los asientos, el 51%, y los monarquistas tenían 20%, con tu 29% en el Congreso Nacional no hacía mucho. Si las decisiones se toman 50+1, y los monarquistas votan con los moderados porque son el mal menor. ¿Me entendí? Entonces, pero ahí hay un sujeto interesante, Juan Martínez de Rosas, que es poco conocido, lamentablemente, uno de los padres fundadores de la patria. ¿Ya? Un revolucionario, pero también un hombre de oscuros propósitos en varias circunstancias, también es un sujeto interesante. ¿Ya? Camilo Enríquez, ¿quién más? Bueno, hay tantos más que son parte del Congreso, hay comerciantes, militares, hay sacerdotes que son parte del Congreso, y cada uno tiene una historia que es digna de contar, ¿no? Y que además también, a ver, ¿cómo decirlo? Te entrega un panorama de lo que fue esa asamblea, más allá de las actas que están publicadas desde 1888, la Asociación de los Cuerpos Legislativos, que más encima son súper fragmentarias, porque es una recopilación que se hizo de una bodega que estaba en el Senado. ¿Ya? Pero bueno, sujetos hay para conversar muchísimo. De hecho incluso había un diputado que quiso renunciar y no lo dejaron renunciar, si no me equivoco. Bueno, el caso específico no lo cacho, pero no me extrañaría. Lo que pasa es que además también tenía que ver con lo siguiente. Mira, si a nosotros nos elegían diputados, ¿ya? Yo que soy nacido y criado en Santiago, ya soy diputado de Santiago. Y hay ustedes tres, cosa que nunca ocurrió porque La Serena tenía un diputado nomás, pero bueno, ustedes salieron electos. Fíjense ustedes, cuando ustedes se venían para Santiago, sus electores les pasaban un papelito. El cabildo, de hecho, les pasaba un papel. Eran las instrucciones que ustedes tenían. Era un mandato. Así como el mandato civil del Código Civil, ya. Ustedes representaban a otros, a cuenta y riesgo de ellos, no de ustedes. ¿Ya? Y como todos los mandatos, era esencialmente revocable. Pero, claro, ustedes podían renunciar al mandato, pero si sus comitentes, es decir, las personas que lo eligieron, no les querían aceptar la renuncia, sonaron. Tenían que seguir representando. Porque era un deber. Eso ocurría también con esto termino, las elecciones. Por ejemplo, aquí no habían candidatos, no habían candidaturas formales. Y de repente, pucha, no sé, todos nos pusimos de acuerdo para que Sergio sea diputado, pero Sergio nadie le preguntó. Él nunca hizo campaña y de repente, chuta, Sergio salió electo y se convirtió en diputado. Eso le pasó, de hecho, a un presidente de la República, a Francisco Antonio Pinto, que él había bajado su candidatura, él no quería que lo eligieran y lo eligieron igual. Igual. Tiene que ver con el concepto de la ciudadanía. Parecía, ¿no es cierto?, la ciudadanía al estilo ateniense, por ejemplo. Me imagino. Y más que eso, fíjate tú, hay un componente medieval súper fuerte. Hay un componente medieval. Mira, 600 años de presencia española, de educación jurídica y política española, que tuvo un componente importante medieval, no pasan en vano. Yo siempre utilizo este ejemplo. Nosotros tenemos más años de vida colonial que vida republicana, ¿no? Y esos hábitos, formas y costumbres del mundo colonial fueron muy difíciles de erradicar, muchos de ellos. Y en parte, aquí me mando la opinión, las guerras civiles y las convulsiones que tuvimos durante el siglo XIX se deben en parte, no exclusivamente, pero en parte, precisamente donde tú estabas tratando de cuadrar el círculo, estabas tratando de meter en la matriz colonial un elemento totalmente incompatible, que era el pensamiento revolucionario, ¿ya? De las revoluciones atlánticas, del liberalismo, etc. Y no se llevaban. ¿Ya? Esto es más grave que mezclar agua y aceite, menos soluble, ¿ya? Y por lo tanto, habían cortocircuitos. ¿Cómo tú puedes entender, por ejemplo, que los principales defensores de las autonomías provinciales,
que replicaban un poco el modelo colonial que teníamos en Chile, eran los liberales. O sea, no los liberales, los pipiolos, que se dicen liberales, ¿ya? Y los partidarios del sistema moderno de administración centralizado y vertical que venía de Europa son los pelucones. Debería ser al revés, ¿ya? ¿No se supone que los pelucones son los amantes del orden colonial y los pipiolos los que querían romper con él? Sí. Entonces, da para pensar. Por eso, miren, una vez cuando yo era chico, estaba terminando la carrera, estaba pensando en qué hacer de tesis, se me ocurrió un tema y le pregunté a un profe amigo, que no fue mi director evidentemente, y le dije, ¿qué opináis? Y me dice, no, pero ¿para qué si está todo escrito sobre eso? Mentira. Cuando ustedes les digan que está todo escrito sobre algo, es mentira, es una chiva pelúa. Hay mucho, mucho paño que cortar todavía en la historia de nuestro país. Creo. Bien. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que, por lo que alcanzo a escuchar, ustedes ahí son los tres entendidos en la materia, historiadores. Hay un concepto en filosofía que es muy bonito, que es el situado, que habla un poco del contexto, de la circunstancia, del momento, del lenguaje y del relato histórico de las personas. Y justamente yo creo que el trabajo del historiador es reconstruir un rompecabezas, hacer ingeniería a la inversa sobre sucesos. Entonces yo, por ejemplo, me quedé un poco anonadado cuando recién hablaban de Manuel Rodríguez, que prácticamente es como un mito, desde la perspectiva de que todo lo que está firmado por Carrera y no es, digamos, y todo lo que se sabe de Manuel Rodríguez por otros, ¿ya? Y digamos, es una historia relativamente reciente, siglo XIX. Entonces me pregunto qué tan armada o qué tan bien construida está nuestra historia a partir de los documentos, de lo que realmente está. Es como un cuestionamiento. Yo creo que es una obra permanente, ¿ya? A pesar de un autor una vez que leí que era ¿cómo se llama? Un colega tuyo, que es filósofo, decía que había llegado al fin de la historia. Ya, se acabó la historia, no hay nada que escribir. Fukuyama. Francis Fukuyama. Fukuyama. Y chuta, fue así como, yo estaba recién entrando a la universidad y me pasa que escribir ese mismo. Y fue como, ¿en qué me metí? No voy a tener campo. Y al final, nada, pues bueno, primero una lectura bien penca el libro, mirando así, pero efectivamente es lo que yo les digo. Más allá de si está bien escrito o mal escrita la historia, a lo que voy yo es que es algo que decía Sergio, ¿no es cierto? Que lo que conversábamos antes, es la evolución de los sujetos históricos y de las ópticas. Si yo le pido a Diego Barros Arana, ¿ya?, que me historie el siglo XX, si él pudiera hacerlo, ¿ya?, evidentemente contaría el siglo XX de la misma forma quizá que lo contó el siglo XIX, ¿ya? Era un hombre de su tiempo, nació en la década de 1830, el gallo estudió en un instituto nacional, venía de una familia aristocrática, qué sé yo, ¿ya? Hijo de su tiempo, y contó la historia mirando el sitial donde él se encontraba, con sus propias set de valores, etc. Hoy día, dudo que alguien escribiese una historia como la de Barros Arana, ¿ya? A pesar que es una buena historia, es sinóptica, narrativa, hay un giro literario bastante entretenido en la historiografía de Barros Arana, más en Amunátegui y en Vicuña Maquena que en Barros Arana. Barros Arana es como más cuadradito, ¿no? Amunátegui y Vicuña Maquena dejan correr la pluma. Ahí lo que nos encontramos es que no solamente cada persona es hijo de su tiempo, sino que además hay un propósito, ¿ya? La historia mal llamada positivista del siglo XIX, esta historia narrativa, ¿no es cierto?, la que hablaba Andrés Bello, en realidad se decía que no, que esta gente no tiene hipótesis, que no quiere probar nada. Mentira. Bueno, estos gallos tienen un plan. Diego Barros Arana no se escribió su historia de la independencia de Chile en 3 tomas a los 24 años, porque sí, ¿ya? Está tratando de justificar a sus padres, a sus antepasados, y está tratando de justificar también al grupo social al que él pertenece. Pero curiosamente, si yo me leo la historia de la independencia de Chile y la comparo con los tomos de la independencia de Chile, de la historia general, que le escribe mucho tiempo después, ya más maduro, hay cambios grandes.
Porque en la historia de la independencia, Barros Arana defendía la autonomía de las provincias, que le gustaban las asambleas provinciales, que La Serena y Concepción le doblaran las manos a Santiago, eso le gustaba. Pero en la historia general de Chile hay un cambio, un giro. ¿Por qué? Porque Barros Arana está contando la historia de la nación, partiendo desde la conquista hasta 1830. Y él está tratando de decir, nosotros existimos. Siempre hemos existido como una nación. Y esa es la narrativa de la historiografía también del siglo XIX en parte. Especialmente en países como los hispanoamericanos, que son todos países inventados, ¿no? No estamos muy distintos a los países africanos, ¿no? Sí, claro, tenemos un acento distinto a los argentinos, otros ritmos económicos que los que tenían en el Perú o Bolivia, pero en el fondo todos veníamos del mismo lugar. Y el mejor ejemplo de eso es que todos y cada uno de los países, cual más, cual menos, tuvieron dolores intestinos enormes al momento de convertirse en repúblicas, que esas repúblicas funcionaran, y más encima, la guerra de independencia, desde México hasta Chile, no hay nadie hoy día que no piense o no la conciba como una guerra civil, ¿ya? Porque son ciudadanos de ese país peleando con otros ciudadanos de ese país, unos que defendían la causa del rey, otros que defendían la causa de la independencia, ¿ya? Entonces, por eso, ahí lo que hace Barros Arana, lo que hace Amunátegui, era fundamentalmente tratar de construir un relato nacional, una épica nacional, así como, no sé, ya, voy a poner profesor de música. Cuando yo escucho a Wagner, por ejemplo, Wagner lo que está haciendo es rescatar la mitología alemana, para darle un sentido, en definitiva, a algo que no existía de por sí, que era la nación alemana, ¿ya? Crear un sentido de pertenencia. Exactamente, cuando yo escucho a Verdi, cuando escucho a los italianos, ¿no es cierto? Misma cosa. De lo múltiple quiero crear una unidad, ¿ya? Y en Chile y en otras partes de América existía también de lo múltiple crear una unidad. Bien. Cristóbal, vamos a ir a cerrar esa parte del 4 de julio con el Congreso, pero no alejándome del Congreso, porque finalmente la próxima fecha de julio, que comienza, yo diría, a generarse, a gestarse en el mismo Congreso con la libertad de vientre en 1811, pero la fecha que yo quiero encontrarme con usted es el 23 de julio, que tiene que ver con lo que aplicaba José Miguel Infante, o lo que propuso José Miguel Infante con el tema de la abolición de la esclavitud en Chile. Tengo entendido, fuimos la segunda nación en generarlo, ahí tú me corriges si es que es así o no, pero por lo menos en América. Así que esta es nuestra siguiente fecha en julio histórica para que la podamos revisar, a ver qué nos puedes contar un poquito. Cuando Sebastián dijo que íbamos a pasar a otro tema, creí que íbamos a ir a comerciales, por algún motivo. Pero bueno, vamos a ver con nuestro auspiciador. Ya, pongámonos serios. Bueno, a ver, esa es una cuestión bien notable. El libro que trata sobre el tema, con lujo de detalle, un libro que se llama La abolición de la esclavitud en Chile, de Guillermo Feliu Cruz, que es bien añejo el libro, ¿ya? Ya ni me acuerdo de qué época es, debe ser del año 40 y tantos, por ahí, 50, por ahí. Pero sí, efectivamente es un fenómeno bien interesante, pero menos épico de lo que uno podría pensar. Sebastián tiene razón, Chile es el segundo país en abolir la esclavitud. ¿Ya? El primero fue Haití, por razones más que obvias, ¿no? Era una colonia francesa que estaba convertida en una factoría que funcionaba fundamentalmente gracias a la mano de obra esclava que era traída de África. Y eventualmente los africanos en la década de 1790 se levantan contra sus amos, los franceses, y después de declarar la independencia, que es una cuestión horrenda de la historia de Haití en 1804, el líder de la independencia haitiana, que se llama Jean-Jacques Dessalines, decide matar a todos los blancos. Hay un genocidio horrendo en Haití, que hasta el día de hoy genera gran problemática en la historiografía haitiana, porque dicen, ay, sí, es nuestro líder de la independencia, no, ¿cómo se llama? Y gracias a él no tenemos esclavitud, pero al mismo tiempo mandó a matar a 5.000 personas sin asco, ¿ya? Es un tema. Bueno, Chile la abolió en 1823, pero aquí, perdonen, le voy a quitar toda la épica. Nadie se levantó contra la esclavitud. Si uno lee las actas del Congreso de 1823, nadie le importó, ¿ya?
y todo el mundo se aplaudió esto, que es fantástico, miren qué progresistas somos, como qué liberales somos porque estamos aboliendo la esclavitud. Hoy sí, ¿ya? Este es la guinda de la torta de lo que inició José Miguel Carrera antes en 1811. Pero, caballeros, viene la pregunta, ¿por qué si en Estados Unidos, por ejemplo, una guerra que duró 5 años, costó la vida de más de 500.000 de personas, dividió al país en dos, creando 2 estados en definitiva, y ahí sí generó problemas? ¿Por qué la abolición de la esclavitud en Brasil llevó al derrocamiento del emperador Pedro II? Porque en realidad no fue él, fue su hija como regente la que promulgó la ley Áurea en 1888 liberando a los esclavos. La gran pregunta que todos los niños hacen, ¿por qué? La respuesta es que en Chile casi no habían esclavos. Los esclavos eran irrelevantes en la matriz económica chilena, ¿ya? Mayoritariamente, los esclavos que había en Chile estaban en la zona donde ustedes viven, en la zona del norte chico, ¿ya? Hasta Copiapó, porque es la zona minera y era donde se utilizaban los esclavos en las faenas mineras, ¿ya? Pero no eran gran cantidad de personas, ¿ya? Yo voy a hacerles el disclaimer. Yo soy descendiente, como pueden ver por mi nombre, mi apellido, yo soy descendiente de Francisco García Huidobro, el primer marqués de Clasa Real, ¿no es cierto? Y don Francisco, cuando llegó a Chile, con una mano por delante y otra por detrás, se dedicó al tráfico de esclavos durante unos 5 años, y lo dejó. ¿Saben por qué? Porque no había mercado en Chile. Ni en Argentina, que era donde partió. Bueno, Renato del Río de la Plata, no había mercado. Los esclavos eran carísimos. Y no solamente carísimos de compra, sino que carísimo de mantención, porque el esclavo hay que alimentarlo, hay que darle ropa, hay que darle un lugar donde dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Si se enferma, perdonen que hable de esta forma tan desalmada, como si fueran cosas, pero así se les consideraba en la época. Si se enfermaba, tenía que llamar a un médico para sanarlo, porque tenía que cubrir la inversión. Mi antepasado dejó el tráfico de esclavos rápidamente y se dedicó a la minería, porque ahí encontró un nicho. Era mal negocio. ¿Cristóbal? Dame un segundo. Y lo otro, para lo que se utilizaban los esclavos, era para el servicio doméstico. Eso significaba entonces que solamente las familias más ricas de Chile se podían dar el lujo de tener esclavos. Monseñor Crescente Errázuriz, en sus memorias, él habla de su mamá negra, ¿ya? Que era una esclava liberta, que era posesión de la familia Errázuriz, que quedó liberada en 1823, y lo ayudó, ella fue parte de la crianza de Monseñor Errázuriz, ¿ya? Pero en el fondo, lo que hoy día llamamos afrodescendientes, están extremadamente mezclados con la población. Ahora, la mayor parte de los movimientos afrodescendientes en Chile, en realidad apuntan, creo yo, a reconocer a un grupo de personas, pero que originalmente no eran ciudadanos chilenos, o descendientes de ciudadanos chilenos, que es la población incorporada luego de la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, en Arica y Antofagasta, donde había una cantidad de población de afrodescendientes bastante grande. Ahora, la abolición de la independencia, la abolición de la esclavitud en Chile pasó sin pena ni gloria, porque no tocó los intereses de nadie, ¿ya? Y los esclavos que fueron liberados, fundamentalmente en la zona minera, el norte chico, siguieron trabajando ahí, pero esta vez ahora como asalariados, más que como esclavos, ¿cierto? Claro. Cristóbal, yo te quería, claro, derechamente con ese mismo tema, porque finalmente está el tema que generó un problema en ese momento, que fue el tema del derecho a propiedad. Que tú también, me imagino que también eres experto en el tema del derecho. El derecho a propiedad y el derecho a libertad, finalmente. Igual había que pedir permiso para ser libre, finalmente, por el tema del esclavo. Es que ese es el problema cuando tú sometes a un ser humano al tratamiento de cosas. Porque aquí tú vienes a preguntarte, bueno, ¿qué es superior? ¿La libertad como de derecho o la propiedad? ¿No? Bueno, eso ya es una discusión más grande, ¿no? Y de carácter filosófico que en Chile no se dio, por si acaso. O si se dio muy poco, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, las actas del Congreso que están en Internet, de la Asociación de los Cuerpos Legislativos, en realidad el tema no se demoró mucho en ser aprobado. No hubo grandes debates. Cuando tú miras, por ejemplo, el debate que se dio en los Estados Unidos respecto a la abolición de esclavitud, un debate que tomó 60 años.
desde la fundación de los Estados Unidos en adelante. De hecho, me voy a adelantar un poco, pero cuando vino el momento de firmar el Acta de Independencia de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin, que son los redactores, pero fundamentalmente Jefferson, ponen el acta para que los miembros del Congreso Continental la lean. ¿Qué les parece? Y todos los diputados, o sea, representantes, mejor dicho, de los estados del sur, las Carolinas, Georgia, etcétera, le dijeron: nosotros no vamos a firmar esta cuestión. Porque de acá, y aquí parte el debate sobre la esclavitud, de acá, de lo que usted está escribiendo, se colige que todos somos libres, ¿ya? Y hay personas, o hay seres, ¿ya?, que no deberían ser libres, porque son propiedad. Se están refiriendo a los esclavos que trabajaban en las plantaciones. Desde ese momento empezó la discusión sobre la esclavitud en supuestamente el mejor país o la mejor democracia en el planeta Tierra, quizás hasta cuándo, ¿ya?, según los mismos norteamericanos, en todo caso. Entonces, ahí hay un tema. ¿Por qué? Porque la matriz productiva del sur de los Estados Unidos estaba formada principalmente por la mano de obra esclava. ¿Ya? En Chile no. Mira, esto una vez lo discutí con Gabriel Salazar, que tiene un buen libro que se llama Labradores, Peones y Proletarios. ¿Ya? Yo no estoy muy de acuerdo con la conclusión, ¿no? Pero sí hay una cuestión. Tú, ¿qué te sale más barato? ¿Comprar un esclavo, mantenerlo, etcétera? ¿O simplemente le pagáis a un peón, al mestizo de turno que está por ahí, que es rechazado tanto por sus antepasados indígenas como sus congéneres criollos, y el gallo va transhumando de fondo en fondo, ofreciendo su trabajo? Y decir: ya, toma, aquí tenéis 50 pesos, árame el campo y nos vemos en la cosecha. Evidentemente que por rendimiento es mucho más barato pagarle a un mestizo, donde la relación se acaba al momento que termina el trabajo, y no con un esclavo con el cual estás permanentemente en una relación, ¿no es cierto?, de dominación, todo lo que tú queráis. Pero entonces, por eso en Chile no se le dio ni un segundo de debate a esto, ¿ya? Porque era como: ya, sí, liberemos a los esclavos, total, ¿a quién afecta? Cristóbal, también ¿tiene alguna relación que algunos esclavos hayan participado en el proceso de independencia, en la batalla de independencia? Sí, pero ahí hay otro trato. Ahí. Lamentablemente el libro no está traducido al castellano. Juan Luis Osa, que trabaja en la Adolfo Ibáñez, acá en Santiago, tiene su tesis doctoral publicada, pero está en inglés, y él trata con bastante latitud, ¿no es cierto?, el tema de los batallones de pardos, que se llamaban, ¿ya?, pero que eran todos del Ejército Libertador de los Andes, ¿ya? Y a los pardos, que eran esclavos libertos, se les ofrecía su libertad por participar del ejército. Es decir, usted dé su vida por la patria y pensaremos en liberarlo, ¿ya? Bueno, ante la esperanza. Y la cuestión es que, claro, San Martín es el que fija el trato aquí, ¿ya? Y después se crean otros batallones de pardos, después, del 18, en fin, pero esta es una idea primordialmente de San Martín, y nuevamente eran esclavos libertos del otro lado de los Andes, de la zona de Mendoza, de Cuyo en general. Y acá en Chile se le dio la libertad a aquellos escuadrones, o sea, batallones de pardos que participaron de la independencia, pero que tampoco fueron muchos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que aquí primaron dos cosas. Uno, primero, un convencimiento, y no quiero ser cínico en esto, un convencimiento real de que la esclavitud era una enfermedad y había que erradicarla, ¿ya? Si nosotros íbamos a tener una república en forma, ¿no es cierto?, con libertades, las libertades tenían que ser para todos, incluso aquellas personas que habían sido reducidas al carácter de cosa, ¿no?, pero que eran personas al fin y al cabo, y por lo tanto sujetos de derecho. Y en segundo lugar, creo que también se vota la abolición de la esclavitud sin mayores problemas, precisamente porque no atacaba directamente la matriz productiva de Chile. ¿Me entiendes? Yo creo que se conjugan esos dos elementos, ¿ya? Y lo que tú, Sergio, señalabas ahí también, que también hay un acto de deferencia respecto a aquellas personas que eran descendientes de esclavos, o eran esclavos derechamente, perdón, eran derechamente esclavos, pero libertos,
¿no? Y que se les concede en definitiva esta libertad, ¿ya? La manumisión. Francisco, perdón, Cristóbal, estaba pensando un poco en este relato que se construye en el siglo XIX, pensando principalmente en el tema de la esclavitud, en el tema de, por ejemplo, Estados Unidos, que se arma una tremenda guerra civil, la liberación de los esclavos, etcétera, pero es un problema que cruza todo el siglo XIX, ¿sí? Cruza el siglo XX, porque si bien es cierto, digamos, recién en 1948 se hace la Declaración de los Derechos del Hombre, donde se establece que el primer artículo, todos los hombres al nacer son libres e iguales ante la ley. El artículo 4 establece que nadie puede ser sometido a esclavitud. Sí. En 1948, pero tenemos en los 60 a un Martin Luther King luchando por los derechos civiles de las personas de color. Ya, y tenemos una situación que pasó hace poquito nomás de este chico que falleció producto de un maltrato de parte de la policía por ser una persona de color. O sea, un tema parece que no está solucionado. Te duplico la apuesta. ¿Tú me creerías que hay un país que recién abolió la esclavitud en 1980? ¿Qué es eso? Mauritania. Mauritania, que es un país de África, del África sahariana, recién abolió por ley la esclavitud en 1980, es decir, habían todavía esclavos en Mauritania hasta 1980, por eso no suscribió ninguna convención contra la esclavitud, ¿ya? Y hoy día, mis queridos, les cuento que cada vez que ustedes vean el Mundial de Qatar, piensen en lo siguiente. La mayor parte de los estadios cataríes que se están construyendo para el Mundial, ¿ya? Están siendo construidos por personas que son absolutamente libres. Gente de Bangladesh, por ejemplo. Pero cuando llegan a Qatar como mano de obra, sus capataces y sus empleadores les quitan los pasaportes y no pueden salir del país sin autorización expresa de su empleador. Al mismo tiempo tampoco se pueden movilizar, no digamos que Qatar es muy grande, pero tampoco pueden salir de Doha, la capital, sin autorización de su empleador. Tienen que vivir donde el empleador les diga, y si el empleador los cambia de lugar, se cambian. Díganme si eso no es esclavitud. Es esclavitud moderna. Claro, la cifra, perdonen que me ponga a hablar de actualidad, pero la cifra de muertos que se han dado en Qatar producto de la construcción de los estadios es catastrófica. Son más de 1.700 personas las que han fallecido construyendo esos estadios, en situaciones inhumanas, por lo demás, ¿ya? Pero, como dice el viejo dicho, a la FIFA. ¿Me entienden? Pues la esclavitud tiene caras que no solamente son la de los grilletes, la del látigo, que esa es como la visión que tenemos del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Hoy día la esclavitud adquiere formas mucho más insidiosas, ¿ya? Bueno, pero ya, no creo que nos pongamos tan graves, pero a lo que voy yo es que la esclavitud no implica solamente, implica la negación de la personalidad del individuo, ¿ya? Y su entidad como sujeto de derechos, ¿ya? Ahora, cuando yo puedo negarle ciertos derechos a alguien, ¿ya? Y podrán haber circunstancias en las cuales la ley lo entienda así. ¿Por qué? Porque son excepcionales, ¿me entienden? No una cuestión permanente, donde literalmente yo lo que ataco de esa persona es su autonomía como ser humano, pensante, racional, y además también atacando su misma libertad que puede ser ambulatoria, la libertad de movimiento, así como también otras libertades, porque la libertad no es una sola, son distintos tipos de libertad. Entonces, bueno, en fin, es un tema que está todavía ahí, ¿no? Y en el mundo árabe, por lo menos, la esclavitud, claro, está... Si no me equivoco, ya está abolida casi en su totalidad en todo el mundo árabe, pero hay lugares donde todavía persiste, ¿ya? Y es un tema que es interesante. Chile dio un paso en 1823, ¿ya? Y ya discutimos el por qué tengo yo la impresión de que no fue un tema en Chile, ¿ya? Pero piensen ustedes que sin ir más lejos, un país que está al lado nuestro, como Brasil, recién la abolió en 1888, y eso le costó el trono a su emperador. ¿Por qué? Porque los latifundistas brasileños, junto con los militares, decidieron derrocar al emperador porque ¿cómo se le ocurre liberar a los esclavos?
el líder de la República Brasileña, Deodoro da Fonseca, que era mariscal del imperio, decide dar un golpe de Estado junto con un montón de otros militares, porque consideraban además que este era el momento para convertir a Brasil en una república positivista. Entendido el positivismo de Auguste Comte, que quizá tú has visto, José Miguel, o se lo hayas enseñado a tus alumnos en algún momento. Entonces, la república de la razón, ¿no? Pero ¿qué más racional que eliminar una enfermedad como la esclavitud? Bueno, en fin. Y que atentaba contra finalmente los principios ilustrados que supuestamente se defendían, claro. Defendiéndose, claro, exactamente. Ya, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Exacto, sí, por concepto. Creo que vamos a tomar este tema que viene ahora, un poquito más reducido por el tema del tiempo, por lo tanto, tiene que ver con un 4 de julio, pero en Estados Unidos, principalmente. Aquí con este grupo de los llamados hijos de la libertad, ¿cierto? Que finalmente fueron también los que... Ese cuadrito, mira, ¿veis ese cuadro que tengo ahí? Ah, atrás, ¿verdad? Ese cuadro se llama La Declaración de la Independencia. Es un cuadro pintado hace tiempo. A ver, déjame ver. No, hagamos algo. Ya. Es una lámina. Esa, ñoñamente, bueno, un día, o sea, un regalo para mi señora, ahorré, etcétera, nos fuimos a Estados Unidos. Mi señora quería conocer Estados Unidos, yo le dije, ¿para qué? Yo he ido, no hay nada entretenido, pero bueno, en fin. Y la cuestión era justo para nuestros cumpleaños, porque nosotros estamos de cumpleaños con 2 días de diferencia. Y mi regalo de cumpleaños era ir a Washington. Y durante un día yo quería hacer todas las cosas ñoñas históricas que siempre había querido hacer en Estados Unidos. Ir al Capitolio, la Casa Blanca, y ¿qué ser humano va al Archivo Nacional y se ir al Archivo Nacional en Washington? Y ahí ese cuadro, ¿no? Y tengo otro que se llama La Constitución de los Estados Unidos, que se lo tengo en mi oficina, ¿ya? Entonces, así que sí, yo flipo, como dicen los españoles, con estas cosas, me encanta, lo encuentro lo más entretenido que hay. Así que sobre la ñoñez, quería mostrarles mi chiche. Sí, mi guau. Bueno, de lo mismo, claramente, el 4 de julio de 1776 que se declara la independencia, pero que la guerra no terminó ahí. O sea, sabíamos que terminó, al igual que en Chile, pasaron años donde se reconociera realmente, entre comillas, la independencia. Así que entremos a este tema un poco más reducido, sí, por los otros, para poder dar paso también a lo que es el 9 y 10 de julio, en Chile, después volver a Chile. José Miguel hablaba de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Bueno, fíjate tú, que eso que siempre identificamos con la Revolución Francesa, y como que nos damos vuelta en Francia, en realidad esos principios son mucho anteriores. Vienen de la Revolución Norteamericana, vienen de la Ilustración sino que surgió en Inglaterra, con Locke, con Hobbes, etc. Y que después esos principios pasaron con Voltaire, Diderot, D'Alembert, etc. y otros grandes de la filosofía francesa ilustrada. Pero Rousseau, Montesquieu. Que Rousseau era suizo, pero también, lo mismo, escribe en francés. Montesquieu sí, Montesquieu, que escribe a principios del siglo XVIII, es quizá un genuino ilustrado francés, ¿no es cierto? Pero la idea de la separación de funciones del Estado, etcétera, eso venía de Inglaterra, ¿ya? Ahora, el tema es que la Revolución Norteamericana, si ustedes me permiten, creo que ideológicamente tiene una influencia más grande en cuanto a principios que la Revolución Francesa, en cuanto a lo que es la historia de nuestro país. Lo que pasa es que nosotros tendemos a identificarnos más con Francia, porque es una matriz cultural más cercana, y además porque durante, el siglo XVIII y el siglo XIX, el francés y la cultura francesa eran la alta cultura, ¿ya? No los gringos, que el inglés era un idioma de mercaderes, muy mal visto hablar inglés en el siglo XVIII y el siglo XIX. Pero si uno hablaba francés, uno pertenecía a la crème de la crème, ¿no es cierto? Y ocurre que es un elemento interesante. Y lo otro es por qué ocurre la independencia norteamericana. Porque fíjense ustedes que los norteamericanos tenían una relación bien distinta a la que teníamos nosotros con España. Las 13 colonias que estaban en la costa este de los Estados Unidos eran
eran colonias que, primero, no eran una unidad, ¿ya? Cada colonia era independiente entre sí, y funcionaban en la lógica como de un protectorado, ¿ya? Es decir, Gran Bretaña las protegía, las representaba, las cuidaba, pero para todo lo demás, salvo cosas muy especiales de carácter administrativo económico, las colonias se gobernaban solas, tenían incluso sus propias legislaturas. De hecho, la legislatura más antigua de América es la Casa de los Burgueses de Virginia, ¿no? Que fue creada en el siglo XVII, ¿no? Y eso era decirle, mire, sabe que vengas a colonizar este lugar a donde nadie quiere venir, pero cuando usted llegue le voy a dar derechos políticos, y usted va a poder decidir qué se hace y qué no se hace en Virginia, ¿no? Entonces, eso es muy notable. Y en ese sentido, los norteamericanos formalmente, ¿ya? Formalmente y en la práctica, tuvieron un nivel de autonomía bastante grande, ¿ya? Ahora, dicho de paso, en América Española, nosotros formalmente no la teníamos, pero en la práctica sí, teníamos una gran cantidad de autonomía, ¿no? Ahora, la revolución estalla por una cuestión súper chica. Lo que pasa es que el rey, Jorge III, estaba necesitado plata, porque Gran Bretaña, para variar, se metía en todas las guerras había y por haber en Europa, porque eso era lo que se esperaba de las grandes potencias europeas, mostrar músculo, ¿no es cierto? Así como, vamos a la pelea, esto demuestra que soy una potencia. Pero el problema es que la plata se empezó a acabar, y al primer ministro de Jorge III, el Lord North, se le ocurre la genial idea de aumentémosle los impuestos a los colonos en América. Bueno, ya, dice el rey. Y se empiezan a crear un montón de impuestos nuevos en estas colonias, y que los colonos empiezan a resentir, pues dicen, oye, pero aquí nadie me preguntó, nadie me dice que opino que no, en fin, si estoy de acuerdo o no. O sea, yo soy el leal súbdito del rey. Y de hecho los colonos norteamericanos dieron su vida en guerras en América del Norte para afianzar el poder británico frente a los franceses en América del Norte. Entonces, nadie podía dudar de esa lealtad, pero los británicos se pasaron de revoluciones, y el problema es que empezaron a asfixiar económicamente con estos impuestos a los norteamericanos. Los norteamericanos mandaron representantes al parlamento para que los escuchara, para que el rey los escuchara, pero siempre les cerraban las puertas. Entonces, los norteamericanos, qué feo decirle gringos, los norteamericanos decían, oye, ¿cómo me cobran impuestos si yo ni siquiera tengo no puedo decir ni pío a los británicos? Y ahí acuñan una frase en inglés, no taxation without representation. No puede haber carga impositiva si no hay representación. Y esa lógica, fíjense ustedes, viene de Roma. La idea, cuando yo me convertí en ciudadano romano, era porque a mí el Senado me da la ciudadanía, y eso venía aparejado con dos cosas. Usted, señor, ahora que es ciudadano, tiene derechos políticos, puede votar, puede participar de las elecciones, lo pueden elegir, pero además usted paga impuestos. Como usted, de hecho, la lógica es esta, como usted como ciudadano paga impuestos, es decir, lleva sobre sus espaldas el bienestar de la República Romana, ¿no? Entonces nosotros a usted lo premiamos con la posibilidad de votar y de que usted tenga una voz política. Y como el siglo XVIII es el siglo de revisitar, ¿no es cierto?, todas estas ideas de la antigüedad clásica, esto está súper así como digerido en la Ilustración. Y los norteamericanos decían, oye, pero si en Inglaterra existe este principio, ¿por qué aquí no? Y ahí ocurre algo muy triste. Los británicos le terminan diciendo a los colonos norteamericanos, ustedes están bajo la protección del rey, pero ustedes no son británicos. Y piensen ustedes que el rey de España, o sea, Carlos III, Carlos IV, cuando en alguna ocasión fueron distintos representantes de distintos virreinatos, gobernaciones acá a pedirle cosas al rey, el rey les decía, bueno, ya, y además porque les reconocía el mismo estatuto de ustedes son españoles americanos. Aquí somos españoles europeos, peninsulares, ustedes son españoles americanos, ¿no? Y usualmente había una relación mucho más cordial, pero los británicos le cortaron en definitiva el diálogo con los norteamericanos, los británicos con los norteamericanos. Entonces al final,
¿Qué pasa? Se reúnen 2 veces los norteamericanos, ¿no es cierto? El primer Congreso Continental y el segundo Congreso Continental, ¿no? En Filadelfia ambos. Y el segundo es el que, no el 4, mi querido Sebastián, sino el 2 de julio, declara la independencia de los Estados Unidos. Lo que pasa es que el 4 se leyó. Yo no sé si ustedes han leído la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pero es un poema maravilloso. Es quizá una de las piezas literarias más hermosas que yo he leído en mi vida. Sostenemos estas verdades como evidentes, que todos los hombres nacen libres e iguales, que tienen derecho a buscar, entre otras cosas, la felicidad. Pursuit of happiness, dice la declaración. La Declaración de Independencia de Chile, curiosamente, termina de la misma forma que la norteamericana. Entonces, ocurre que todo este movimiento que parte con algo tan pequeño como con una escalada de los impuestos, lleva a una revolución que va a repercutir en todo el mundo, ¿no? En parte, la Revolución Francesa se debe, no solamente por temas ideológicos, sino por temas prácticos, a la Revolución Norteamericana. Los franceses fueron a ayudar a los norteamericanos contra los británicos. A Luis XVI le dice a sus ministros, oigan, pero estos gallos están levantándose contra su rey. ¿Qué los vamos a ir a ayudar? Y le dice, no, su majestad, háganos caso, lo que pasa es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, y después los norteamericanos nos van a pagar, así que no se preocupe. Nada, no les dieron un peso de vuelta a los franceses. Y después les pilló una de las peores rachas, digámoslo, de crisis agrícola que tuvieron en su historia, y bueno, el resto ya ustedes lo conocen. Entonces, fíjense ustedes cómo estas cosas se interconectan, ¿ya? Pero esta revolución que parte de los Estados Unidos también se esparce por el mundo. Sin ir más lejos, ya que estábamos hablando de julio de 1811, cuando Carrera llega a Chile de julio, se nos falla la memoria, de 1811, venía en el mismo barco con el cónsul norteamericano, Robert Joel Poinsett, que en el fondo es un agente provocador. El gallo venía acá a armar la revolución, a difundir las ideas norteamericanas, las ideas de la República de los Estados Unidos, ¿ya? Pero venía como un agente comercial, pero en el fondo venía como un agente provocador. Claro. Y por eso vamos a ver a Poinsett después ahí, ayudando a Carrera, ayudándole a redactar el reglamento constitucional de 1812, etc. Entonces, primero, las ideas viajan, y en segundo lugar, la Revolución Norteamericana tiene un impacto enorme en lo que va a ser la historia de nuestro país. Cristóbal, una consulta. Tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos, bueno, como no muy lejano de la independencia de Chile, en el tiempo, dos países que están equidistantes, que son dos naciones jóvenes que empiezan a emerger, a construirse, y Estados Unidos se dispara y se transforma en una tremenda potencia. ¿Y qué nos pasó a nosotros en el Cono Sur si no estábamos tan lejos digamos, del nacimiento de la República, entre Estados Unidos, Chile, Argentina, no sé, Perú? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó en qué sentido, dices tú? ¿Así por qué por ejemplo, ahora, no sé si somos países desarrollados, países emergentes, países en vía de desarrollo. Otro golpe bajo el cinturón como el de Sergio. Es súper difícil explicar eso. A ver, mira, voy a hacer una ensalada, voy a tratar de acercar distintas posturas. Había un libro, la década de los 50, escrito por Aníbal Pinto Santa Cruz, que se llama Nuestra inferioridad económica, ¿ya? Gran economista, don Aníbal. Hoy día está superado sus tesis, pero él trataba de explicar en definitiva por qué Chile era un país subdesarrollado, ¿ya? Porque en la década de los 50, en la década de los 30, 40 y 50 se pensaba que industrializando Chile salía del subdesarrollo, ¿ya? Cosa que se demostró que no era así. ¿Por qué? Porque para poder fomentar la industria, tú lo que hiciste fue encarecer el costo de los productos importados. Entonces obligaste al mercado chileno a consumir productos que eran caros y no necesariamente de buena calidad, pero más allá de la calidad, que eran más caros que los productos extranjeros, ¿eh? Artificialmente subiste el precio de los productos extranjeros para fomentar la industria nacional. Y el problema es que la gente seguía prefiriendo, a pesar de eso, los productos extranjeros, ¿ya? Entonces, más industria no necesariamente generaba
mayor desarrollo, ¿ya? Hay una cuestión que no es solamente identificar el tema como económico. Hay un tema que tiene que ver con la cultura. Hay un tema que tiene que ver con la cultura política, ¿ya? Piensa tú. En Estados Unidos, ya formado como república, se había leído a Rousseau, se había leído a los ¿cómo se llama?, a los ideólogos de la Revolución Francesa, a pesar de que todavía no había ocurrido la Revolución. Se había leído a Hobbes, Locke, en fin, todos los grandes pensadores de la Ilustración británica. Esos libros estaban prohibidos acá en América, la América española. Pero si tú te sacabas una licencia, te la daban al tiro. O sea, tú miras, oye, ¿sabes qué? Quiero leerme este libro, y ya le hacen. Pero ¿cuánta gente sabía leer y escribir en América española? Uno. Y en segundo lugar, más importante aún, esos libros no estaban traducidos, la mayor parte estaban en inglés o en francés. ¿Cuánta gente sabía leer francés? Hay una historia que la cuenta Miguel Luis Amunátegui en la Crónica 1810, cuando José Antonio Rojas se traía los libros ocultos, así de contrabando, en sus baúles, y José Miguel Infante, que era sobrino de José Antonio Rojas, que sabía francés, su tío le pasa el contrato social de Rousseau, y él lo empieza a traducir, y lo empieza ¿cómo se llama?, a repartir así como hojitas del contrato social, ¿no? Pero ese era el nivel que teníamos. No había imprenta en Chile. La imprenta más cercana que se tenía, que una imprenta grande, era la que había en el Perú, ¿me entiendes? Entonces había un monopolio del Estado sobre la imprenta, es decir, el Estado te decía que se podía leer y que no, que se difundía y que no, ¿me entiendes? Entonces había un control más firme. Y las lecturas que se hacían respecto a los teóricos de la Ilustración eran malas. Hay un gran autor inglés, el más chileno de los británicos, diría yo, ya falleció, Simon Collier. Simon Collier tiene un libro que se llama Ideas y Política de la Independencia Chilena, ¿ya? Yo recomiendo siempre leerlo en inglés, porque la traducción al castellano tiene varios problemas, pero el libro se manda una opinión bien brutal, pero interesante. Collier dice, en la Revolución Chilena no hay pensadores, no hay ningún ideólogo, no hay filósofos, ¿ya? No hay gente que piense la revolución. La hacen, pero la hacen sin pensar. Lo más cercano, dice Collier, a un gallo que fue un ideólogo revolucionario es Juan Egaña. Y yo estaría de acuerdo con él. Yo estoy absolutamente de acuerdo que Juan Egaña es un gallo que pensó la revolución, ¿ya? Y dijo, por aquí hay que ir. Si se equivocó, quizá es otra cosa. El otro podría ser Manuel de Salas, ¿ya? Ese lo agrego yo, porque Collier dice que era Egaña y chao, no hay más, ¿ya? Entonces, y el problema, ¿sabes qué? Es que tiene razón. Porque si yo me pongo a nombrar a los gallos que pensaron la Revolución Norteamericana, un Jefferson, un Franklin, ¿ya?, un Thomas Paine, por ejemplo, claro, tenía un elenco grande, nutrido de personas. En Chile, no. Y en América en general tampoco, ¿ya? Entonces, y además también, yo creo que hay otra mentalidad, ¿ya? Me voy a poner weberiano, como Max Weber. Max Weber decía que, muy determinista en todo caso, decía que los pueblos que eran protestantes tendían más al trabajo que los pueblos católicos. ¿Por qué? Porque los protestantes, particularmente los puritanos y los calvinistas, ¿no es cierto?, tenían dentro de su cosmovisión que si a ti te iba bien en la vida, tú te podías redimir, te salvabas, ¿no es cierto?, de ir al infierno. A los católicos no les importa esa cuestión, porque los católicos se salvan fundamentalmente a través de las buenas acciones, ¿ya? Las buenas acciones te pueden condenar a la pobreza, ¿ya? Por eso también hay un... yo no sé si la tesis de Weber se podrá comprobar, pero si tú miras, los países del norte parecieran ser mucho más prósperos que los países al sur del Ecuador, ¿ya? Sí, claramente. Pero yo creo que eso tiene que ver con una postura cultural, ¿no es cierto?, frente a una forma en que tú te planteas la vida, lo que te planteas, cuáles van a ser los horizontes de tu país. Y miren, yo les voy a contar una anécdota personal. Cuando yo postulé a mi doctorado en Oxford, había postulado, me aceptaron, y yo le mando un mail a la señora que me escribió diciéndome que me habían aceptado. Oiga, ¿necesita que le mande los originales de mis cosas? Porque había mandado puros escaneos. Pues, me dijeron, eso, así era la regla. ¿Saben cuál fue la respuesta de la gringa? No, ¿para qué? Si nosotros confiamos en usted. Y ahí yo aprendí una cuestión muy notable. En el mundo anglosajón, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido y en Irlanda, etc., la buena fe opera como un principio cardinal.
siempre los gallos creen que tú no te los vayas a fregar, que tú vas con la verdad por delante. Porque si tú los llegas a traicionar una sola vez, hasta ahí nomás llegaste, hasta ahí nomás llegó tu crédito, nunca más, nada contigo, ¿no? Y eso es muy notable. Acá, en América, en la América española, al contrario, nosotros siempre pensamos que la gente obra de mala fe. Y por eso, como me decían, cuando yo tenía que rendir mi estado de avance del doctorado, tenía que sacar 28.000 firmas, timbres, así poco menos que ir al consulado chileno para que me timbrara la cuestión. Y en la universidad siempre me ponían malas caras porque me decían, ah, ustedes igual que los españoles, hay con harto timbre, harta firma, ¿de qué sirve, güey? No sé, dígale al ministerio, no a mí. Entonces, ¿me entiendes? Hay una concepción filosófica, religiosa, económica, que es un universo de distancia. ¿Me entendés? Ya. Y por eso o sea, de lo que alcanzo a leer, por ejemplo, el norteamericano anglosajón, con una mirada calvinista luterana, que tiene una cosmovisión religiosa que está más centrada en la prosperidad. En cambio, el que llega a América, en este caso sería católico, y el español busca la fama, no busca la fortuna. La fortuna le permite la fama. Y perdona que le baje el nivel a esto, pero también busca pasarlo bien. Porque tú, ¿de dónde crees que salió la frase hacerse la América? Había un dicho que tenían los españoles, que es muy notable y muy siniestro a la vez. Decía, Dios está en el cielo, el rey está en España, y yo estoy aquí. Sí, Dios está muy lejos. El rey también está lejos. No hay nadie que me diga qué es lo que tengo que hacer. Hay que aprovechar. Entonces, pero bueno, en fin. Sergio, ¿tú tenías una pregunta recién, parece? No, tenía que ver con el tema de la concepción religiosa como un aspecto determinante, de alguna manera, respecto a las diferencias en ambos procesos de conformación de los Estados-nación. Pero no, quedó súper bien ahí desarrollada la idea. Mira, así que, mira, me acuerdo, Sebastián me contaba que el capítulo anterior ustedes habían estado con Jorge Pinto, ¿no es cierto? Estaban hablando del tema indígena, ¿no? Sí, correcto. Bueno, hay hartos estudios de colonización comparada entre el mundo británico, el francés y el americano, hispanoamericano, ¿ya? Y ahí tú te das cuenta de una cuestión muy notable. Yo sé que quizá don Jorge va a estar en desacuerdo conmigo, pero los españoles desde un principio lo reconocieron personalidad jurídica a los indígenas. Disminuida, estoy de acuerdo, pero se la reconocieron. Sí. Los británicos no. Los británicos se dedicaron a cazar a la población indígena porque los consideran indeseables y además, y aquí está, me tomo lo que decía Sergio recién, si tú basas tu idea de salvación en tu prosperidad económica, en tu prosperidad material, ¿qué podrías pensar de una persona que tiene utensilios de la edad de piedra, que vive semidesnudo y que vive en casas transportables hechas de cuero de alce? Claro. Eso no es prosperidad económica. Entonces tú le estás haciendo un favor al matarlo, ¿ya? Les daban mantas con viruelas para que se murieran más rápido, ¿entendés? Entonces, eso era un tema bien complicado. Y claro, sí, a ver, yo no digo que los españoles sean mejores ni peores, pero al menos no ingeniaron un exterminio, ¿no? De hecho, lamentablemente, los exterminios, los genocidios que, por ejemplo, de los Selknam, los Ona, en fin, en el sur de Chile, son obra y gracia de la República de Chile, muy liberal, muy ilustrada, y no de su majestad el rey. Entonces, bueno, en fin, ustedes ya me entienden, ¿no? Es lo que decía Jorge Pinto ese día, que finalmente tuvimos, o los indígenas tuvieron más problemas con el Estado chileno que con los mismos españoles. De hecho, lo reconoció así, si no me equivoco, Miguel Ángel lo dijo. Bueno, tal cual. Yo estoy de acuerdo, porque fíjate tú que cuando O'Higgins crea el decreto, promulga el decreto de la nacionalidad chilena, es decir, es un decreto del 17, si no me falla la memoria, que dice, de ahora en adelante no habrán españoles, ni indios, ni bla, hace toda la lista, solamente habrán chilenos. ¿Qué significa eso? Que el indígena, que tenía un estatuto específico, privilegiado, ¿ya? Privilegiado en cuanto a su acceso a la justicia, privilegiado en cuanto, por ejemplo, no sé, si un indígena, tú no podías llegar y comprarle la propiedad a un indígena. Tenía que venir asesorado tenía que tener un asesor letrado, un abogado, ¿ya? Pagado por el Estado español, ¿ya? Que lo asesoraba a él, ¿ya? Entre otras cosas, tú le diste igualdad a alguien que no quería igualdad.
Y por eso no es raro que durante la Guerra de Independencia, que duró, no terminó en 1818, sino que en 1826, tú tenías a los indígenas apoyando al rey, la causa del rey, peleando contra el ejército de la República de Chile, porque ellos querían seguir siendo súbditos del rey de España. Los indígenas que vivían al otro lado del Biobío estaban peleando por la causa del rey. Ahí es donde se refugian los españoles. O sea, el ejército del rey no era español, porque eran chilenos la mayor parte. Entonces, es interesante ver eso también. Muy interesante, sí. Cristóbal, Sorry. una pregunta corta para una respuesta. Yo sé que va a ser corta porque yo sé que Ojalá más corta todavía. Yo sé que lo tienes claro. Pero este es independiente de los temas que tenemos propuesto, que ya nos van quedando. Chuta, ya. Sí, es solamente pregunta. Independencia de Chile. ¿Qué mes, qué año, dónde se firma primero? Esa pregunta, por favor. Me voy a hacer pelearte con Concepción, Santiago, enero, febrero, etcétera. No sé, ya ahí ya. Mira, el recuento que a mí me parece más convincente es el siguiente. Armando Cartes, que es un gran historiador de Concepción, Armando dice, y hay hartos recuentos que dicen que la independencia se habría firmado, suscrito, el 1 de enero de 1818 en un cerro en un llano, cerca de Concepción, ¿no es cierto? Un mes y medio después se proclama la independencia en Talca, ¿ya? Y acto seguido, ese mismo día, se estaba haciendo una proclamación gemela en Santiago, presidida por el mismo José de San Martín, porque O'Higgins estaba en Talca, ¿ya? Yo, sinceramente, chiquillos, no sé si valga la pena hablar del tema, porque si Chile se hizo independiente el 1 de enero de 1818, el 12 de febrero de 1818 u otra fecha, da lo mismo. Y si quieren, miren, yo prefiero hablar del proceso de la independencia, y ese proceso de independencia sí tiene un día que termina, en enero de 1826, el 26 de enero, si no me falla la memoria, con la firma del Tratado de Tantauco, que pone fin al dominio español sobre Chiloé y la incorporación de Chiloé al territorio nacional, cosa que los chilotes por si acaso no querían. Los chilotes, antes de que llegara Freire con su ejército, le pidieron a los británicos que se lo anexaran, después se lo pidieron a los franceses, le pidieron a Bolívar, que gobernaba en el Perú en ese momento, y por favor anéxeme, yo no quiero ser chileno. Y al final, pero sí es verdad, bueno, si quieren yo les puedo mostrar las cartas de Antonio de Quintanilla al ministro de Relaciones Exteriores británico, donde le pide por favor anéxeme, ¿ya? Y aquel rey me dejó votado, por favor anéxeme. A Bolívar le piden que lo anexen. Entonces, al final, ustedes se pueden dar cuenta de que por eso los chilotes declararon su independencia en mayo de 1826 y tuvo que ir el ejército chileno a sofocarlo. Así que, bueno, en fin. Ya, perfecto. Me parece inoficiosa su pregunta, profesor Orne. Es que tenía que hacerla porque tenía que hacerla. Quería ponerle un aprieto en algún momento, pero estuvo buena salida en su respuesta. Pasando a Salí un jugando, tema eso es lo que importa. Pasando a un tema que finalmente nos trae un feriado un poco más adelante, el tema del Día de la Bandera, ¿cierto? Y de este señor que tengo por aquí, miren. Quiero que nos pasemos también a este ese señor. Retrato es más falso que billete de 800 pesos. Po. De hecho, no tenía ni pelo, creo. Estoy seguro que no No, tenía estaba ni pelo. pelado. Po. Sí. Sí, hay fotos. Sí. Hay fotos. Mira, el padre de él, José Miguel Carrera Fontecilla, connotado agitador y amigo de La Serena, hasta donde tengo entendido, era más pelado que un koyak, y los hijos salieron igual. Si hay fotos de padres e hijos. Sí. Y don Ignacio Carrera Pinto se la habían ido hace tiempo los espectadores del estadio, así que así en masa, así como... Bueno, pero bueno, sí. ¿Cuál es la relevancia de este señor aquí en este billete de la Luca, del Peluca, ¿cierto? que está en nuestras lucas desde 1978, por si acaso. Exactamente. Yo sé esa ñoñería porque yo soy coleccionista de billetes desde niño, entonces tengo una colección más o menos grande. Entonces, la primera vez que apareció Ignacio Carrera Pinto en un billete fue en 1978 con el billete de Luca, que ustedes y yo conocemos, nuestros alumnos no, claro, porque no cachan.
¿ya? Y en el 74 se supone que se generó el tema del Día de la Bandera oficialmente, se supone. Claro. ¿No? Sí. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Igual sería, a ver, espérense. Seamos didácticos. Así con... Sí, porque si no es didáctico, si no tenemos chiche, no sirve. ¿No? Ya. Esto es un billete de 1.000 pesos, que ustedes y yo conocíamos. El verdadero. Señores alumnos, miren, fíjense, esta cuestión cuando sus profesores y yo éramos chicos, era ganarse la lotería. Era una cantidad de plata enorme en los 80. ¿Ya? Como 10 lucas de ahora, ¿no? Uno soñaba con estos billetes. ¿Ya? Bueno, fíjense ustedes lo siguiente. A ver, denme un segundito. Ay, no la tengo por acá, pero bueno, a ver, lo voy a acercar. Si ustedes se fijan, ¿ven eso? Esa cosa que está ahí. Es un relicario. Eso está en la Catedral de Santiago hoy día. Y es una ánfora que contiene los corazones, entre ellos el de Ignacio Carrera Pinto, que fallecieron en el combate de la Concepción, que es lo que me pregunta Sebastián. Esto es parte de la épica de la Guerra del Pacífico. ¿Ya? A ver, en resumen, el combate ocurre en 1882, 9 y 10 de julio, en un pueblito en el sur del Perú, que se llamaba La Concepción, donde había un destacamento de soldados chilenos que los pilla una columna grande del ejército peruano. ¿Ya? No tenían cómo. Eran 77 contra, no sé, 2.000 soldados. Entre soldados y ¿cómo se llama? Indígenas auxiliares, que utilizaban indígenas auxiliares los peruanos. Le dicen, ríndanse. Y los chilenos dicen, no nos vamos a rendir. Y así como esta cuestión como el combate naval de Iquique, así como los espartanos de Leónidas en las Termópilas, fue una cuestión más o menos similar, o al menos pareciera serlo. Se parapetan en la iglesia de la Concepción y, bueno, hay una famosa historia donde el comandante del ejército, el comandante del batallón que estaba ahí atacando, peruano, dicen, chiquillos, oigan, algo más o menos así, ríndanse, se van a morir, no tienen, no, los chilenos no se rinden, carajo, les habría gritado algo así Ignacio Carrera Pinto, y además porque ahí resonaban todas las voces de los antepasados, José Miguel Carrera, el padre, José Miguel Carrera Fontecilla, que estaba en la revolución en La Serena, en fin, y ese era su lugar en la historia. ¿Ya? Muere él y todos los soldados del batallón en esa batalla horrenda, porque después, bueno, se ensañaron con los cuerpos, cuartizaron, quedaron irreconocibles, pero después se les entregaron a los chilenos y bueno, se les sacaron los corazones, que esto era muy típico, ¿no? Esto como de la reliquia, así como del santo, y qué mejor lugar para ponerlos que en el templo donde se rinden los honores a los héroes, en este caso la Catedral de Santiago, el Panteón. No es solamente una iglesia, sino que es un panteón. Entonces, ese combate, ¿ya? Va a marcar, ¿no es cierto? Y de hecho, sin ir más lejos, les muestro la parte de atrás del billete. Ese monumento que ustedes ven acá, literalmente se llama Chile a sus héroes, pero es el monumento a los héroes de la Concepción, que está ahí en el bandejón central de los héroes, casi llegando a Manuel Rodríguez, que es de Rebeca Mate, una estatua muy bonita, está muy mal traer porque todas las partes de bronce que tenían, que están pegadas, se las robaron. Entonces, no sé si se acuerdan que había un gran robo de metales hace unos años atrás, bueno, se las birlaron todas. Y de alguna manera esta idea del sacrificio, que viene también de la mano de lo que había hecho Prat y su gente en la Rada de Iquique en mayo del 79, bueno, aquí ellos se encuentran también con la historia. ¿Ya? Curiosamente, un año después, ¿ya? En el 10 de julio de 1883, el ejército chileno le va a propinar una paliza al ejército peruano dirigido por, ¿cómo se llama? Me acuerdo del apellido Cáceres, Andrea Avelino Cáceres, que de alguna manera como que termina por cerrar la campaña en el Perú. ¿Ya? Nosotros ya habíamos tomado Lima, éramos dueños de buena parte de la parte central y sur del Perú,
de la costa a la sierra, ¿no? Pero en la sierra era donde se escondía el ejército peruano, y el último gran envión que pegaron los peruanos fue Huamachuco, y fueron derrotados, ¿ya? Entonces hay una doble razón. Está el Día de la Bandera, esta idea de que los chilenos murieron peleando por su bandera, se abrazaron a su bandera con tal de no entregarla al enemigo. Lo mismo pasó con Prat el 79, ¿no es cierto? En 1879, que esta bandera no se ha arriado, y espero que este no sea el momento de hacerlo, y la Esmeralda se hunde en Iquique con la bandera al tope. Bueno, pasó también en la Concepción, y finalmente vino la coronación de todo este esfuerzo con Huamachuco el 10 de julio de 1883. Ahora, yo no digo hoy, miren qué fantástica esta historia, ¿no? Porque es una historia de sangre, muerte, destrucción, pero es parte de la épica humana, ¿no? O de intentar volver algo que no es épico, épico, ¿no? Como, miren, yo les voy a contar una anécdota personal, o sea, no es mía, es de mi tata, de mi abuelo. Mi abuelo estudió en el colegio alemán, en Temuco primero y luego en Santiago. Y mi tata tenía un profe, que es su profe de educación física, el gringo Herman, se llama. Al menos es el nombre que me dio mi abuelo. Y era muy típico de los colegios de la época, de que agarraran a todos sus cabros chicos y los llevaban así como a acampar, así como vamos a Providencia a acampar, porque hasta ahí no va a llegar a Santiago. Habían bosques, etcétera, en fin, ya. Esa había el aire libre y hacer ejercicio. El problema es que el gringo Herman había peleado en Verdún en 1916, en la Primera Guerra Mundial. Había venido a vivir a Chile. Tenía psicosis de guerra. El gallo se despertaba en las noches gritando en alemán que venían los británicos, que venían los franceses, porque revivía todas las noches lo que fue estar en las trincheras en Verdún en 1916, ¿no? El gallo quedó herido mentalmente para el resto de su vida. Mi tata me contaba que tenían que agarrarlo entre varios de sus compañeros para evitar que se matara corriendo o se perdiese en los bosques, ¿me entienden? O se hiciese daño, porque él revivía todas las noches, con más o menos escándalo, que fue la vida en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, no hay honor ni hay guerra, hay honor en las guerras, sí, pero créanme que la épica de la guerra está sobrevalorada, o al menos yo pienso que es así. Sí, claramente. Sí, totalmente. ¿Chiquillos, alguna consulta? No, la verdad es súper claro todas las explicaciones, agradecido de los detalles y todas estas píldoras que de repente son, digámoslo, son Veremos ajenas a juntos. uno. Miren lo que tengo acá. Niños, chiquillos, esto sí era más común que uno se lo dieran, pero esto era como la plata para el mes, ¿me entienden? Así como ya toma 500 pesos, vive con eso. Eran bonitos los billetes, eran Sí, bonitos. preciosos, sí. Bueno, yo los colecciono porque en el fondo es más barato que coleccionar arte, así como cuadritos chiquititos, pero la técnica es muy notable y además también nos cuentan historias. Pues mira. Tenemos a Pedro Valdivia, ¿no es cierto? Tenemos a Ignacio Carrera Pinto. Nosotros conocemos a Gabriela Mistral, ¿no es cierto?, que es la primera mujer que aparece en un billete chileno, ¿no?, el de 5.000 pesos. Circulación en Chile, el billete de 100. Ya que esto es como más de la época de Sergio, yo creo. Yo no alcancé a ver estas cuestiones. ¿Y a quién tiene? Fíjense, este era el billete más grande que circulaba y tiene a Diego Portales. Pero la inflación llevó a crear este billete en 1977, este en 1978 y el billete de 5.000 en 1981. Pero espérense, vamos más para acá. Ese va a ser de la época de Miguel Ángel Rosell. Fíjate tú que antes del billete de 10 lucas, Prat estaba en el billete de 50 pesos. ¿No? Y también O'Higgins, que ahora está relegado a nuestras monedas, está en el billete de 10 pesos. ¿No? Y José Miguel Carrera, que ni siquiera aparece en nuestro dinero, está en el billete de 5. ¿No? Y además también creados durante el régimen de Pinochet. Y de alguna manera exaltan esos valores, ¿no es cierto?, nacionales, del héroe, en fin. Ya. Un segundo.
Ya, esta cuestión yo creo que ni Sergio las conoció. Esta es una moneda muy chiquitita, que no se ve mucho, de 10 centésimos de escudo. Aquí está la de 20, aquí está la de 50, y aquí está la de 1 escudo y 5 escudos, ¿ya? Estas monedas fueron creadas durante el gobierno del presidente Allende, ¿ya? Y si yo las veo, claro, en la de 10 centésimos está O'Higgins atrás. Pero fíjense cómo cambian los héroes. Un tema político. En la de 20 está Balmaceda. En la de 50 aparece Manuel Rodríguez. En el de 1, de 1 escudo, que es esta moneda chiquitita, estaba José Miguel Carrera. Y antes que en la moneda de 100 pesos actual, en la moneda de 5 escudos, no se ve mucho, estaba Lautaro. ¿Entienden? Ah, sí. El dinero también tiene una significación política. ¿Me entienden? Balmaceda ha sido siempre, erróneamente, creo yo, considerado un presidente así como más cercano al mundo de la izquierda, ¿no? O que la historiografía de izquierda lo releva como uno de los suyos. Cosa que me parece una idiotez, porque en el fondo cada cual pertenece a su época, no a las épocas nuestras, sino que pertenece a sus épocas, ¿no? Pero aquí tenemos gente que nos gusta más. Carrera más revolucionario que O'Higgins, Lautaro, bueno, está Caupolicán en la moneda de 2 que nunca circuló, pero está Lautaro en la de 5 y así. ¿Me entienden? Entonces, el dinero también sirve como un testimonio político. Te falta la moneda de Coquimbo, ¿ah? Ya, pero esa cuestión vale como 600 lucas. No, pero una réplica. No, pero espérate, tú te referías al peso coquimbano, al A peso ese que- 28. Ya, esa cuestión vale 8 millones de pesos. ¿Qué crees que estoy hecho de oro? No, ese es el grial de las monedas. ¿Por qué? Porque es una moneda hecha en una casa de moneda que no era la de Santiago, ¿ya? Y además, fíjate tú que es una moneda que está mucho mejor hecha que las monedas que se hacían en Santiago, porque había tradición minera en Coquimbo. Los coquimbanos, mira, te voy a mostrar una cuestión. Ya, ¿quieren salivar? ¿Quieren llorar conmigo? Miren, les voy a mostrar esta belleza. Ay, ay, ay. Le pedí a un amigo que es arquitecto que me lo hiciera en base a una imagen en positivo, ¿ya? Esto vendría a ser como el negativo. ¿Lo ven? La asamblea. ¿Conocían esto, no? La tenía Este es el guardada. escudo de la provincia de Coquimbo. Fíjense ustedes que yo encontré en las actas de la Asamblea Provincial de Coquimbo cuando se ordena la creación de esto. Y es muy notable porque si ustedes se fijan, esto es la columna que estaba originalmente en el segundo escudo nacional, ¿no es cierto? Claro. Pero hay 3 estrellas. Santiago, Las provincias. Concepción y Coquimbo. Y hay 2 volcanes, Concepción y Coquimbo. Y acá están las banderas, Concepción, Coquimbo, Chile y Santiago. Estas banderas en realidad nunca existieron, es una invención de los coquimbanos, ¿no? Pero, es que es verdad que nunca existieron realmente, ¿ya? Pero esto fue hecho por los ensayadores de Coquimbo, donde estaba una escuela de minas, por lo demás, después, ¿ya? Que va a dar paso a la Universidad de La Serena. ¿Sí? Pero esto se necesita un nivel de... A ver, cuando ustedes ven el sello que está en positivo, ustedes se dan cuenta del nivel de maestría que tenía la persona, que lo más probable es que con un punzón hizo el cuño para crear esto, ¿ya? Así es que yo me quito el sombrero frente a la gente de Coquimbo en cuanto a su maestría con el ensayo de los metales y el trabajo en metales, ¿ya? Y si tenía un peso de Coquimbo en 1828, te lo acepto, pero feliz de la vida para la colección. Cristóbal, Ya. y ya que Sí. estamos en este tema, yo creo que vamos a dejar el último punto afuera porque me interesó esto y estuvimos conversando interno, ya que estamos hablando ya. de Coquimbo, ya que estamos hablando de esta zona, Independencia, a ver si me puedes lanzar algún datito, nos puedes lanzar algún datito a los chiquillos para que podamos saber algo que a lo mejor los libros todavía no están. Mira, te pusiste sabroso, queréis que revele la fuente, ya, miren. A ver, si de repente pareciera que no lo estoy mirando, es porque no lo estoy mirando. Déjenme ver dónde encuentro esto. Yo le conté a Sebastián que durante el proceso de independencia en Chile, sucedió algo bien curioso en la zona de Coquimbo, ¿ya? Coquimbo durante todo 1814 operó como un estado independiente, ¿ya?
y les voy a leer algo al respecto. Denme un segundo, está aquí, esto está acá. Bien, tengo que encontrar las cosas. Aquí está. Creo que es este. A ver. No, obviamente que era el otro archivo y no ese. El final. O el Aquí está. previo. No, aquí son distintas cosas. Aquí está. Miren, les voy a leer lo siguiente. Esto me llevó después a seguir investigando sobre el tema. Dice, de Antonio José de Irizarry, que era el director supremo interino de Chile, 1814, a la Junta de Gobierno de Coquimbo. ¿Qué carajo es esto? 9 de marzo de 1814. Y se los leo. Dice, la comunicación de vuestras señorías del 4 del corriente es la primera noticia que tenemos de la innovación del gobierno de ese virtuoso pueblo. Ella ha llegado en circunstancias que ha afligido al de esta capital con la ocupación de Talca por los enemigos de nuestra sagrada causa, y conoció la necesidad indispensable de reconcentrar el poder en una sola mano, que, dando impulso a las medidas urgentes que reclaman las circunstancias del peligro, se viene cautelado por aquella unidad de acción, sigilo en las deliberaciones y prontitud en la ejecución, que son incompatibles con el poder dividido entre muchos y que nos desengañan que la inexperiencia y el solo espíritu de imitación produjo en América el sistema de juntas. Bueno, ¿qué le está diciendo Irizarry acá? Oiga, ¿sabe qué? Me acabo de enterar que usted tiene un gobierno propio que no reconoce el gobierno de Santiago, y en realidad nosotros deberíamos operar hacia la unidad, no hacia la división. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? En Coquimbo, ¿ya?, se sabía que el gobierno de Santiago y el ejército chileno estaban en las cuerdas, ¿ya?, porque había dado una muy mala pelea contra el ejército del rey, ¿ya? Y los coquimbanos dijeron, ¿saben qué? Nosotros no estamos para esta cuestión. Mejor gobernémonos nosotros mismos, veamos si podemos aguantar, y por último, que al final fue lo que ocurrió, si vuelve el rey, digámosle que se tome la ciudad, porque en realidad aquí no vale la pena seguir peleando, si no hay cómo pelear. Y se forma una junta de gobierno, ¿ya? Junta de gobierno que me costó un mundo tratar de ver quién eran los miembros y qué era lo que hacía la junta. En definitiva, la junta literalmente gobernaba la provincia de Coquimbo, ¿ya? Tenía su propia, a ver, déjenme ver si encuentro, aquí ya es más complicado, espérense, esta es la memoria, esto está en... No, esto debe estar en municipalidades, aquí está, y Cabildo de La Serena. Fíjense ustedes que los indicios los vino a encontrar en un archivo perdido en el tiempo y en el espacio, que es el del Cabildo de La Serena, que no está en La Serena, sino que está en Santiago. Se trasladaron la mayor parte de los volúmenes para acá, porque además hubo un incendio ¿cómo se llama?, en el ayuntamiento, o sea, en la municipalidad de La Serena, en la década de los 30, donde se quemó buena parte de la documentación, así que se trajo para Santiago, para protegerla acá, está en el Archivo Nacional. A ver si lo encuentro acá, no es este, evidentemente tiene que ser otro, pero los miembros de la Junta eran compipos vecinos de La Serena, un señor de apellido Marín, otro de apellido Gallo, para que vean cómo se repiten los nombres, y un señor de apellido Borges, ¿ya? El señor Marín, que era un señor que se llamaba Ventura Marín, y Gallo se llamaba Miguel Gallo. El señor Borges no tengo idea quién era, pero ellos crearon una junta que gobernaba Coquimbo. Cuando el ejército chileno fue destruido, en definitiva, en Rancagua, el 1 y 2 de octubre de 1814, los coquimbanos dijeron, ¿saben qué? La Serena, ciudad abierta. No vamos a pelear. Esto no es rendirse, por si acaso, porque suena feo así como, no, ¿cómo no pelearon? Bueno, lo otro es derramar la sangre inocente de los habitantes de la ciudad. ¿Me entiendes? Era lo que quería hacer Carrera. ¿Ah? Fue una medida pragmática. No, era lo que quería hacer Carrera. Si Carrera quería trasladar el gobierno a La Serena para continuar la lucha desde allá. Y como los serenenses le dijeron no, entonces ordenó saquear la ciudad. Y los serenenses, dirigidos por su junta, lo recibieron con balazo a la tropa de Carrera, porque venían a llevarse las pastas, ¿no es cierto?, las pastas del nombre que se le da a los lingotes que estaban guardados en la Casa Moneda de Coquimbo, para Mendoza. Y los coquimanos dijeron, no, esta plata es de acá.
No, que esto es para la causa. No, 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 no. La causa ya se acabó. Así que nosotros vamos a velar por nuestros propios intereses. ¿Ya? Entonces, eso es una historia interesante. ¿Ya? Y no es la primera vez que Coquimbo le prestó cara a Santiago. 1822, en 1823, es lo mismo, 1822, 1823, cuando se derrocó O'Higgins, Coquimbo, siguiendo el ejemplo de Concepción, declara su independencia. ¿Ya? Durante breves meses, Chile dejó de existir y se dividió en 3 territorios: la provincia de Concepción, la provincia de Santiago y la provincia de Coquimbo. ¿Ya? Y los coquimbanos se gobernaban solos. ¿Ya? Y eso volvió a ocurrir, pero mucho más moderado, en 1825. Por eso también esta idea de la autonomía después se transforma en federalismo, y por eso Coquimbo es una de los portaestandartes del federalismo, de las pocas provincias que le hacían caso a José Miguel Infante, junto con Valdivia. Entonces, algo que yo conversaba con Sebastián fuera de cámara, llamémoslo así, y que ahora más encima me obliga a hablar del tema, era que ¿cómo se llama? La historia de Coquimbo es riquísima. Yo creo que, a ver, nuevamente, hay mucho que escribir a nivel regional, ¿ya? A nivel de ciudades, ¿ya? Y a nivel nacional también, ¿ya? Pero siempre las fuentes son esquivas. Una vez, me acuerdo, un amigo mío me contaba que estaba tratando de escribir cuestiones ya más de mediados del siglo XIX en Concepción. Y fue a la municipalidad y le preguntó: oye, ¿ustedes guardan? No, está todo en Santiago. ¿Seguro? No, sí. Y de repente alguien le dice: no, pero espérate, hay unas cosas guardadas ahí en una bodega, vaya a verla. Le pasan la llave a la bodega, el gallo encontró, yo buscaba, encontró tomos que tenían vida encima, indudablemente, muchos de ellos rodeados por ratones, con hongos, así, pero todo buen historiador no le tiene miedo a los hongos, a los ácaros, a nada de eso. ¿Ya? No hay que esa cuestión de andar poniéndose guantes, no, nada, y mascarilla, nada, a la batalla, no. Y la cuestión es que encontró lo que andaba buscando, perdido en una bodega de la Municipalidad de Concepción que se utilizaba fundamentalmente para guardar productos de limpieza. ¿Ya? Entonces, imagínense, si eso existe, quizá ¿qué más hay ahí, esperando ser descubierto? ¿Me entienden, chiquillos? Entonces, y le digo a los alumnos y a los apoderados que nos escuchan, hay tanto por hacer, hay tanto por escribir, así que, nuevamente, si alguien les dice a ustedes, lo mismo que una vez me dijeron, que está todo escrito sobre el tema, eso no es verdad. Excelentemente, Cristóbal. Buen cierre en esta parte para nuestros alumnos, pues, ¿ya? Aquellos que están interesados en la historia, en la historiografía. ¿Cómo por entonces ejemplo, hay mucho que hacer? Hay un liceo que creo que es no sé si el más antiguo, pero ¿Cordobés? Gregorio Cordobés. Gregorio Cordobés. Gregorio Cordobés era uno de los grandes líderes del autonomismo en Coquimbo, ¿ya? Y esos liceos, por ejemplo, en Copiapó, el Liceo de Hombres de Copiapó guardaba las pocas copias íntegras de un diario que se llama El Copiapino, que lo utilizó un amigo mío para escribir un tema que se llama Joaquín Fernández sobre la Guerra Civil del 59. Entonces, y la Universidad Católica, por ejemplo, ha tenido varios acercamientos con distintos liceos, porque los ayudan a catalogar y a poner en valor sus archivos, ¿ya? Lo que se hizo, por ejemplo, con el Instituto Nacional acá en Santiago, en fin, y se ha hecho, tengo entendido, en La Serena, en fin. Entonces, hay tanto por ver. Miren, una de las visitas que yo tengo pendiente es para que me rompan el corazón yendo a la Municipalidad de La Serena, y cuando vaya a preguntar, oye, ¿usted tendrá cosas? Me va a decir, no. Y sueño con que me digan, oye, pero hay unas cosas guardadas en una bodega allá. Ahora, el problema es que las cosas que yo reviso son muy antiguas y es difícil que estén, ¿ya? Y pareciera que la mayor parte de las cosas están acá en Santiago. Por ejemplo, las actas del Cabildo de Coquimbo, de La Serena, perdón, están parcialmente transcritas, pero la mayor parte de ellas se perdieron en este incendio que yo les menciono. Y se transcribieron gracias al trabajo de un historiador llamado Domingo Amunati y Solar, ¿ya? Que tiene un libro que se llama Las actas del Cabildo de Coquimbo, 1630 y tanto, 1800. Entonces, nuevamente, siempre está el tesoro, así como a la vuelta de la esquina, ¿ya? Lo que pasa es que uno puede ir muchas veces a tratar de buscarlo, tratar de encontrarlo, y no lo va a encontrar. Pero en el tesón
y ¿cómo se llama? La perseverancia, se encuentran las cosas. ¿Entienden? Y eso es lo bonito del oficio del historiador. Y en general de todos los oficios, ¿ah? Hablo desde la historia, yo también estudié Derecho y también tiene sus cosas hermosas el Derecho. ¿Ah? Pero fíjense ustedes que tienen un fin similar, a pesar de que uno pensaría que no, es encontrar algo, ya sea la fuente o la justicia. ¿Me entienden? Y eso no lo vamos a encontrar si no es con esfuerzo, con perseverancia y siempre, siempre, siempre tratando de ir a la fuente. ¿Me entienden? Entonces, es el llamado, ¿no? Es el llamado a perseverar, siempre. Perfecto. Excelente, Cristóbal. Yo creo que, bueno, por temas de tiempo, lamentablemente, pero yo hubiese seguido unas 2 horas más escuchando y tratando de reflexionar sobre Coquimbo, sobre Sí, Chile. pero mi señora no me deja. Quiero No, permiso para salir claramente. a jugar por un ratito nomás. Sí, me parece. Sorry, yo no me mando solo. Yo soy No, muy asumido, ¿ah? Por si acaso en eso. ¿Ya? Y eso es la receta de un matrimonio feliz. estoy feliz. Les puedo Nosotros, asegurar, muy feliz. Sí, así que, pero chicos, miren, yo feliz, cuando quieran, si que lo quieren repetir, ojalá en persona, yo me encanta ir a La Serena, a pesar de que no me gustan mucho las papayas, pero dicen que son muy ricas, pero son muy dulces, pero La Serena tiene más cosas, no, y además es un gusto, ¿saben qué? Poder participar con ustedes, yo me saco el sombrero con ustedes, principalmente por el gran trabajo que hacen los profes de colegio. ¿Ya? ¿Sabéis que me voy a dar un gustito, Sebastián? Hay cierta persona que creo que ustedes han invitado a estas nobles tertulias, ¿ya? Que le gusta escribir cosas secretas y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, el problema con ese tipo de literatura, fundamentalmente el problema que tengo yo, es la introducción del primer libro. Cuando esa persona dice que hay una conspiración, ¿ya?, entre los profesores de colegio y el Estado de Chile para mantener al pueblo idiota. Estoy citando casi textual. Entonces, mi problema con eso es que yo veo gente que se esfuerza por interesar a su alumno en distintas disciplinas, puede ser matemáticas, física, historia, filosofía, lo que sea, literatura, en fin, ¿ya? Y de repente sale alguien que me dice que yo me reúno con una capucha así, hola, ¿qué tal?, a conspirar. Cada cual hace su esfuerzo, un gran esfuerzo. Yo me quito el sombrero con ustedes, caballeros, por el titánico trabajo que hacen entre mis 2 colegas y el amigo de filosofía, que son disciplinas afines en definitiva, ¿ya? Por tratar de educar, por tratar de darle un giro distinto a la educación histórica, para no convertirlo en la típica memorización de fechas, datos, y que a mí me tocó en un momento en el colegio, a pesar de que yo tuve muy buenos profes de historia, y yo sé, chicos, que es un trabajo arduo y difícil, ¿ya? Y por eso, más que darme las gracias a mí por haber venido, yo les doy las gracias a ustedes por haberme invitado y permitirme participar de esta ocasión, ¿no es cierto? Tristemente podemos ver, no puedo saludar a nadie, no puedo abrazar a nadie, etcétera, y como, pero no importa, estamos llegando a sus alumnos. Espero no haberles dado la lata, espero que se hayan entretenido, ¿ya? Y además también nuevamente yo les vuelvo a dar las gracias por dejarme ser parte de este esfuerzo, que debo imaginarme que ustedes ahora están sacrificando parte de su vida familiar para poder hacer este programa. Lo mismo Sebastián, que aparentemente es el arquitecto de todo esto, y todo por un fin más alto, ¿no?, que es educar y acercar a sus alumnos, ¿no es cierto?, a la comunidad del colegio, a estas cosas tan apasionantes, o al menos yo lo miro así, que son las conversaciones sobre historia. Así que yo les doy las gracias. bueno, Sí, ya eres sí. parte entonces de Historia Activa, ¿eh? Así que te vamos a hacer partícipe ahí, Cuando te vamos quieran, a... yo feliz. Sí. Mira, no tengo mucho lugar a donde ir, así que saben dónde encontrarme. Sergio. Nada, Cristóbal, agradecer tu participación con nosotros, haber compartido esta experiencia, regalarnos un poco de tu sabiduría, de lo que has investigado, de tus puntos de vista. Así que muchas gracias, muchas gracias.
Sí, yo igual reiterarlo. Creo que esta conversación para la clase el día viernes con mis alumnos va a ser espectacular. Hemos ya hablado de los sujetos históricos, como te hacía una pregunta en un principio, de cómo la fuente es fundamental para reconstruir la historia, y cómo esta entonces tiene distintas dinámicas. Y creo que entonces esta cápsula de conversación que hemos tenido hoy va a ser fundamental, sobre todo viniendo también de un investigador, y que en este caso son fuentes primarias del desarrollo de nuestra historiografía. Así que agradecerte toda la buena onda, ¿no es cierto?, la disposición que has tenido en esta hora y algo ya que llevamos de conversación. Que yo creo que Sebastián va a terminar editando, porque así esta cuestión es una lata, es largo. No, para nada. Sí, de hecho, le vamos a agregar un poco más porque tiene que ir la canción de Historia Activa adelante, la imagen y la presentación, así que tiene todo un chiche ahí el tema. Así que, bien, vamos a dar cierre entonces a nuestro programa, agradecido de nuestro invitado, ¿cierto? Cristóbal García Huidobro, historiador, también de nuestros panelistas que nos acompañaron, profesor Sergio Cordero y profesor Miguel Ángel Rosell. Y ya, no olvidar suscribirse a nuestro canal de Historia Activa, seguir las redes sociales, estar atento en nuestras clases, ¿cierto? El profesor Sergio, el profesor Rodolfo, que le mandamos un saludo también, que debe estar ahí con su bebé en su casa, y no perderse los próximos capítulos también, y quién sabe, una posible segunda parte con el profesor Cristóbal, así que con otros datos interesantes de la historia, con otros procesos de análisis, y obviamente yendo a la fuente, como nos dejó bastante claro, que hay que ir a la fuente siempre para poder emitir algunas opiniones, algunas cosas dentro del proceso histórico que nos convoca. Así que muy agradecidos, chiquillos, nos despedimos, hasta una próxima ocasión. Que les vaya muy bien, cuídense. Chao, Gracias. gracias.